Me robaron mi cuarto por mi venganza, y ahora me quieren arruinar la vida, pero ya tuve suficiente. Esta historia va a ser larga y completamente frustrante, pero por favor tengan paciencia conmigo. Tengo 22 años y todavía vivo con mi madre. Pero no es porque quiera. Preferiría 1000 veces vivir sola y tener menos responsabilidades. Es porque mi mamá me necesita cerca. Mi mamá trabaja en un empleo de salario mínimo y el dinero que gana no alcanza para pagar el alquiler y los servicios. No quiere cambiar de casa porque está emocionalmente apegada al lugar y su trabajo está a poca distancia a pie. A esta mezcla de incidentes desafortunados se suma otra información fundamental. Mi madre también es una tramposa de lo peor que le rompió el corazón a mi papá hace un par de años. Estaba involucrada con el hombre que ahora es mi padrastro, Julián. Lo odio, y me aseguro de que sea obvio. Esto pasó hace 3 años cuando ya había empezado mi curso de cosmetología, el cual quedaba cerca de mi casa. Fueron meses de infierno en la casa. Mamá y papá peleaban todos los días una vez que mi papá se enteró. Pero para ser justa con él, realmente quiso darle otra oportunidad a su matrimonio. Mamá, en cambio, era otro caso completamente distinto. Ella quería divorciarse de papá y, además, de inmediato. Esperaba recibir una buena cantidad de dinero como pensión alimenticia, ya que papá era el que ganaba mucho más y pagaba todas las cuentas. El divorcio tardó 1 año en finalizar y hace 2 años mamá se casó con Julián y él se mudó con nosotras. También trajo consigo a su hijastra, Camila. Mi papá se mudó de estado después del divorcio y, aunque emocionalmente soy más cercana a él y estuve de su lado durante todo el divorcio, lo más prudente para mí era quedarme en la misma ciudad porque no podía dejar el programa en el que ya estaba inscrita. Papá solía ser el que pagaba todo, alquiler y servicios. Y, sinceramente, teníamos una muy buena vida. Mamá no consiguió mucho dinero en el acuerdo y se esforzó muchísimo por exprimirle hasta el último centavo, pero el abogado de mi papá fue implacable, y mamá se quedó con casi nada, y me alegro mucho por eso. Dicho eso, fue difícil para nosotras por un tiempo. El karma alcanzó a mamá, pero como yo vivo con ella y no puedo simplemente levantarme y largarme, a mí también me pegó un poco. Julián tampoco gana mucho, o al menos no tanto como mi papá. Y encima de eso, ha malcriado a Camila muchísimo. Lo que he escuchado, aunque nunca lo he podido confirmar, es que Camila supo de la aventura entre Julián y mamá por mucho tiempo. Julián estaba casado con la madre de Camila durante el engaño. Pero Camila jamás le dijo una palabra a su mamá. Tenía un trato con Julián en el que él le compraba lo que quisiera a cambio de su silencio. Y a ella le funcionó. Fueron varios años de absolutamente todo lo que quería, días de spa, pedicuras, regalos excesivos y quién sabe qué más. No sé dónde estuvo su brújula moral durante todo este problema, pero para ser honestos, no se le puede culpar tanto. Solo era una niña que probablemente no sabía qué hacer en una situación tan delicada. Y considerando que su papá era un infiel, mentiroso y sobornador, tampoco tenía a alguien que le diera un buen ejemplo. Así que, sí, ahora vivimos todos juntos. Mi mamá, que es una tramposa arruinada pero creída, Julián, que es un imbécil, Camila, que es una consentida, y yo, que bueno, estoy aquí atorada. Como se ve claramente, la dinámica familiar en mi casa es realmente extraña y desordenada. Me quedo porque mamá necesita ayuda. No me gusta lo que le hizo a mi papá, y en el fondo sé que se merece lo que está pasando ahora. Pero al final del día, es mi madre. No puedo verla sufrir así. Además, es muy hábil con las palabras y la manipulación emocional, y me manipuló para quedarme y buscar trabajo aquí después del curso. Soy técnica de uñas y gano buen dinero. Así que tengo que pagar la renta, los servicios, llevar a mamá al trabajo y traerla, y además pago la gasolina. A veces hasta Julián y Camila usan mi auto. De alguna manera, nunca me dejan tocar el de ellos. Cada vez que intento reclamarles que no es justo, empiezan a chillar como bebés, diciendo que su auto no está asegurado y que no pueden prestármelo, bla bla. Además, nunca los he visto usando mi carro directamente. Solo que algunas veces noto que la gasolina está más baja de lo que debería, pero si les pregunto, obviamente se hacen los desentendidos. Es bastante idiota todo, pero ya me he acostumbrado y por eso ni digo mucho. También hago tareas en la casa. No todas, pero sí varias. Julián ni recoge sus medias porque, ya saben, es un hombre y según él no es trabajo suyo ayudar en la casa. Camila es demasiado consentida para hacer nada. Además es tonta, ni sabe ni qué hacer. Es bastante patético porque no se le puede confiar ni tareas sencillas. O directamente dice que no sabe hacerlas, o las hace tan mal que igual nos toca repetir todo de nuevo.
En resumen, yo vivir en esa casa le conviene más a todos los demás que a mí. Ha habido varias veces que he intentado mudarme. Lo he mencionado en peleas, en conversaciones, pero mi mamá se pone melodramática hasta el extremo. Y Dios, logra desgastarme no importa lo que diga o haga. Así que, claramente, no puedo irme y me quedo estancada aquí. He tratado de sacar lo mejor de la situación. Todavía no soporto a Julián. Pero por eso Camila tampoco me quiere mucho, lo cual es entendible, pero igual es una odiosa aunque yo la ignorara. Así que al carajo ella y su actitud de princesa malcriada. Y cómo quería suavizar las cosas con mi mamá, sobre todo ahora que mi papá está a punto de casarse con una mujer maravillosa llamada Estela, pensé que podía permitirme perdonar a mamá. Por eso planeé un viaje para las dos. Tenía algo de ahorros y pagué todo. Viaje, alojamiento, todo. No era algo muy lujoso ni muy largo, solo 3 días para mamá y para mí. Esperaba mucho el viaje, y por lo que yo sabía, mamá también. También le dejé muy claro que esto sería solo entre ella y yo, algo especial para las dos. Julián y Camila sabían del viaje, y se les avisó con anticipación que tendrían que arreglárselas solos esos 3 días mientras mamá y yo nos íbamos. Camila puso cara de desagrado porque ella también quería entrar al viaje de chicas, pero fui firme en que ese viaje era solo para mamá y yo. Estuvo fastidiada un par de días. La princesa no estaba acostumbrada a escuchar un no porque su querido papá le da todo lo que pide. Pero yo no soy su papá y tengo mucho menos paciencia que él. Así que ni intentó pasarse de lista conmigo. Se puso en modo víctima unos días, pero no le di mucha importancia, como siempre. Y luego estuvo normal. Probablemente se dio cuenta de que sus berrinches no funcionarían esta vez. Y ni me imaginaba que estaba planeando algo mucho peor y más retorcido de lo que habría imaginado. Y todo esto detrás de mi espalda con mamá, Julián y Camila en complot. Un día antes del viaje, cuando ya tenía las maletas listas, mamá me llamó a su cuarto y me dijo que tenía una sorpresa para mí. Ya se imaginarán por dónde va esto. Dijo que había decidido que Camila nos acompañaría y que las 3 tendríamos un divertido viaje de chicas. La miré como si me hubiera escupido en la cara. Ni siquiera traté de esconder mi asco y enojo, y sabía perfectamente que Camila y Julián estaban en la misma habitación viéndome. Pero en ese momento, la verdad me valía. Estaba furiosa por la traición, pero aún tenía esperanzas. Le dije que solo había hecho reservaciones para 2 personas y que no tenía dinero para invitar a Camila. Ahí fue cuando Julián intervino y dijo que él ya había hecho todas las reservas para Camila y que no debía preocuparme. Me salí de mis casillas. Les dije que desde el principio dejé claro que ese viaje era para mamá y yo, para nadie más. Les dije que no pensaba ir si Camila iba también. Mamá me llamó consentida. Y yo le dije, que así sea. No me importó. Dijo que Julián también tenía que hacer un viaje y no podían dejar sola a Camila. Así que la única opción era que ella viniera con nosotras. Le dije a mamá que todos, incluido Julián, sabían desde antes que yo me llevaría a mamá de viaje. ¿Para qué planeó Julián su viaje sin pensar en su hija? Eso era malcriadez, no era mi problema, y yo no iba a cargar con eso. Mamá se enojó, igual que Julián, pero él ni me importa, puede hacer lo que quiera. Mamá me dijo que estaba siendo cruel y poco razonable, que somos familia y debemos apoyarnos en los momentos difíciles. Le dije que esa necesidad la inventaron solo para lograr que Camila fuera al viaje. Le dije que callarme no significa que puedan tratarme como idiota. Sabía perfectamente lo que tramaban y lo que planeaban. Aún así, le dije que yo no llevaría a Camila. Mamá me contestó que no había otra opción y que ahora las 3 iríamos, que no dejaría a su hija atrás. Sabía que seguir discutiendo era inútil. Así que me fui a mi cuarto y cancelé todas sus reservaciones. Todas las había hecho yo. Así que ella no tenía idea de que yo había hecho eso. Si ella podía ser astuta y manipuladora, yo también podía. No era una esclava ni una alfombra que permitiera que me pasaran por encima. Y decidí no decirle nada sobre las cancelaciones. Si hubiera sabido, solo hubiera reservado otra vez. Sabía que era mucho dinero perdido, pero ni siquiera podía mirarle la cara después de lo que hizo. Y sabía que terminaría peleando con Camila si de todos modos aparecía en el viaje. Al día siguiente, las 3 fuimos al aeropuerto y justo antes de entrar, le dije a mamá que en realidad había cancelado su boleto y que no iría. Y si ella no iba, tampoco había razón para que Camila fuera, porque así ya no quedaría sola. Entré al aeropuerto antes de que pudieran reaccionar del todo. Estoy segura de que Camila habría intentado ir y dejar a su mamá tirada,
y eso también me preocupaba. Pero era un riesgo que estaba dispuesta a tomar. Tanto mamá como Julián sabían que si era solo Camila y yo, no me haría responsable por ella. Mamá me estuvo llamando y enviando mensajes hasta que subí al avión. No contesté ni una llamada. Sus mensajes estaban descontrolados, tal como lo anticipé, así que no me sorprendió. Sabía que tendría que lidiar con una tormenta al volver a casa, pero la verdad, me daba igual. Todavía me da igual. La satisfacción valió todo lo que perdí. Y me alegro de haberme defendido por fin. Me lo pasé de maravilla sola esos 3 días y me di cuenta de lo miserable que estaba en casa. Durante ese tiempo, no tuve contacto con mamá ni con Julián, así que sabía que encontraría un volcán cuando regresara a casa. Y vaya que no me equivoqué. Cuando regresé, mi cuarto estaba destruido. No, destruido no es la palabra. Estaba vacío. Parecía una celda de prisión. Hasta el papel tapiz había desaparecido. No podía creer lo que habían hecho. Fui a gritarle a mamá y ni siquiera me respondió. Solo Camila se dignó a hablarme. Y solo pudo decir con una sonrisa, te lo merecías. Quise abofetearla en ese instante. Mamá dijo que por mi insolencia y mi actitud, le iba a dar mi cuarto a Camila. Y que no podía hacer nada al respecto. Le pregunté dónde estaban todas mis cosas y dijo que las había llevado al ático. El ático es un lugar donde jamás ha vivido nadie en la casa, de verdad. Y Camila, la consentida, estaba toda presumida diciéndome que me quitara porque iba a llevar sus cosas a mi cuarto nuevo. Le dije a mamá que lo que hacía era injusto y no podía sacarme de mi propio cuarto, pero no se movió de su postura. Fui al ático y traje algunas cajas de vuelta a mi cuarto. Incluso empecé a desempacar, pero cuando Camila vio eso, comenzó a llorar a gritos, la peor clase de berrinche, con la cara roja, pataleando como una niña pequeña. De verdad, fue asqueroso verlo. Y por supuesto, fue ahí cuando mamá y Julián intervinieron porque su hijita consentida estaba haciendo un escándalo. La cosa se puso fea y tuve que admitir la derrota. Así que llevo 2 días sentada en el ático tratando de hacer que todas mis cosas quepan en este agujero de ratón. Mi cuarto anterior era gigante y con ventilación, esto es una maldita celda. Y no tengo nada que decirles a mamá ni a Julián porque creen que hacen lo correcto, que yo tengo actitud y que deben bajarme los humos. Sabía que no llevarlas al viaje traería problemas. Pero jamás pensé, ni en sueños, que mi propia madre caería tan bajo. Pero sí, esta es la misma mujer que engañó a su esposo. Un esposo que trabajaba día y noche para darle todos los lujos que disfrutaba. Tanto así que ni siquiera puede pagar la renta y los servicios por sí misma. Es una víbora, siempre lo ha sido. No sé por qué pensé que iba a cambiar o que teníamos oportunidad de mejorarnos entre nosotras. Es obvio que es un egoísta que jamás se debe confiar. Y ahora estoy atrapada, y de verdad no sé qué hacer. Lo único que sé es que estoy furiosa y tengo que hacer algo para vengarme. No pueden tratarme así y salir impunes. Actualización 1. Jamás pensé que esta publicación explotaría tanto. Sinceramente vine aquí a desahogarme y nunca imaginé que recibiría tantos consejos de ustedes. Algunos fueron duros y, para ser franca, gracias por eso. Si no me hubieran dicho, o más bien sacudido, para hacerme ver lo que realmente estaba pasando, jamás habría sacado el valor de hacer lo que debería haber hecho hace meses, si no años. Me di cuenta de que me había acostumbrado a ser la víctima. Aunque tenía todo el poder para cambiar mi situación, elegía quedarme aquí y sufrir solo porque ya era mi zona cómoda. Y sinceramente, salir de la zona cómoda no es fácil. No hablo por todos, pero sé que para mí no fue nada fácil. Me costó cada gramo de coraje hacer lo que hice. Y ahora que lo logré, me siento tan liberada. Como si se me hubiera quitado un peso enorme de encima y como si ahora tuviera la libertad de hacer lo que quiera. Cuando empecé a recibir respuestas en el post, me di cuenta de que no era tan impotente después de todo. No tenía que quedarme aguantando su trato y sus castigos como si fueran mis dueños. Soy adulta. Puedo hacer lo que quiera. Así que eso hice. Ahí en el ático, me puse a buscar lugares para rentar. Encontré uno no muy lejos, y ni siquiera era tan caro. Era solo $75 más de lo que ya pagaba de renta. Y para ser sincera, podía pagarlo. Además, haciendo cuentas, en realidad gastaría menos en servicios básicos. Aquí, mamá y yo compartíamos gastos de comida y supermercado para 4 personas. Allá, solo sería para mí sola. Así que en total, era un trato buenísimo. Fui a ver el lugar. Estaba lindo.
Me dijeron que podía mudarme solo después de 2 semanas. Así que tuve que esperar ese tiempo. Mientras tanto, empecé a empacar mis cajas de nuevo, con cuidado, y las iba llevando poco a poco a casa de una amiga. Solo me quedé con lo esencial hasta el último día y pedí el día libre en el trabajo. Llamé a mi amiga Silvia y ella me ayudó a instalarme en el departamento. Mamá y Julián estaban en el trabajo y Camila en la escuela. Así que ni sospecharon que yo no estaba en el trabajo ni que me había mudado. Luego vino la parte más divertida de todo esto. En la noche regresé a la casa como a las 7, la hora en que normalmente llego del trabajo, y sabía que ellos no sospechaban nada. Entré, dejé mis llaves en la mesa y dije que no las iba a necesitar nunca más. Julián levantó la vista del teléfono, pero casi ni me miró. Camila ni se inmutó, y mi mamá solo puso los ojos en blanco y me preguntó de qué iba todo eso. Les dije que ya me había mudado y que no iba a necesitar las llaves más. Se los juro, por unos segundos de verdad pude oír cómo les latía el corazón. Mamá dijo despacio, ¿cómo que ya te mudaste? Y yo, con una sonrisa, le respondí, tal cual, lo que escuchaste. Y ahí vino el caos. Se levantó y dijo que no podía hacerles eso, que quién iba a pagar la renta y bla bla bla. Le dije que debió pensarlo antes de vandalizar mi cuarto junto con su hijita consentida. Le avisé que también me llevaba mi automóvil, así que tenía 14 horas para buscar cómo ir al trabajo. Me insultó de 1000 maneras, fue doloroso, pero ya me lo esperaba así que ni me inmuté. Julián también intervino diciendo que yo era una consentida y que estaba usando mi dinero y poder contra ellos, y le dije, sí, exacto, y debía hacerlo mucho antes, así no me habrían exprimido como vaca lechera. Intentó manipularme, diciéndome que la familia siempre se ayuda y que es mi deber apoyarlos. Le dije que en el momento que decidieron darme una lección y poner sus sucias manos en mi cuarto, dejaron de ser mi familia. Julián insistió en que las familias pelean pero al final se reconcilian. Pero le dije que se callara porque yo no pensaba reconciliarme. Me cansé de ser su esclava y su bancomat. Ahora que se las arreglen solos o que pasen hambre. A mí me da igual. Mamá dijo que iban a pasar hambre, que meto mucho dinero en la casa. Pero le dije que se lo merecía. Se merecía tener una vida horrible porque nunca sabe ser buena con la gente que la ama y hace cosas por ella. Daba por hecho a mi papá y se creyó mejor que él. Hizo lo mismo conmigo. Y en ambos casos, la persona se hartó y se fue, dejándola sola sin nadie. Le dije que ahora tiene a Julián y a Camila para llorarles cuando todo salga mal. Yo ya no estaba disponible para ella. Creo que para ese momento, Julián le pidió a Camila que me pidiera disculpas o quizás ella lo pensó sola. Así que, como último recurso patético, Camila se me acercó llorosa y me pidió perdón varias veces. Le dije que sus lágrimas falsas no me interesaban y que era una mala persona, que podía quedarse con el cuarto. Eso era lo último especial que tendría en mucho tiempo. Cuando lo asimiló, se dio cuenta de que la había cagado en grande, pero para mí ya estaba terminada. Trataron de detenerme, pero me regresé a mi apartamento y no tengo palabras para describir la paz que siento. Actualización 2. Vivir sola es increíble. Puedo hacer lo que me da la gana. Sin horarios, sin que nadie me diga qué ponerme, sin controles. Es lo mejor. No entiendo por qué me negué este placer y esta libertad por tantos años, y además termino gastando más o menos lo mismo que en ese infierno. Me siento tan cómoda aquí. Ni me acuerdo cómo vivía antes en casa. Todavía tengo pesadillas de volver a vivir con mi mamá, pero cuando despierto y veo que estoy sola, siento que conquisté el mundo. A veces se pone un poco callado todo y aunque la mayor parte del tiempo disfruto el silencio, hay ocasiones en las que extraño el ruido de la casa. Estaba muy acostumbrada a tener ruido constante, así que eso sí me está sacando un poco de onda. Mamá ha estado tratando de llamarme y me ha mandado decenas de mensajes pidiéndome que vuelva. No he contestado ninguno. Papá, por su parte, está orgulloso de que finalmente me defendí y se siente reivindicado de alguna forma. Me he acercado mucho más a él porque ahora puedo hablar con él tranquilamente sin miedo a que me escuchen. Vivía en un ambiente súper controlador y solo ahora me doy cuenta de lo mal que estaba. Como no le contesto el teléfono, mamá ha intentado seguirme en el carro después del trabajo para averiguar dónde vivo. Ya la he visto 2 veces y he logrado despistarla, pero no sé hasta cuándo. No quiero que descubra dónde estoy porque sé el tipo de drama que va a armar si lo hace. Va a sentarse afuera de mi casa y nunca se va a ir, no importa lo que haga. Y ahora todo eso me está preocupando bastante. No quiero perder mi espacio seguro. Y sé de sobra que sus locuras se van a poner peores.
está en una situación difícil de dinero. Ella misma lo reconoció en uno de sus mensajes, diciéndome que realmente me necesita en casa para poder pagar la comida. Que si no vuelvo, tendrá que mudarse de casa. Pues mala suerte. Que se mude. Pero no pienso volver a ayudarla. Ella se lo buscó por tratarme mal y ahora debería pagar las consecuencias. Ya estuvo. Actualización 3. La pillé siguiéndome otra vez hace un par de días, y esta vez sí que era insistente. Logré escaparme con mucho trabajo y supe que esto iba a ponerse grave. Así que le mandé un mensaje diciendo que tenía fotos de cómo dejaron mi cuarto, y que si volvía a intentar seguirme, iría a la policía. Todo lo que instalé en ese cuarto lo pagué yo. Lo que hizo fue dañar propiedad y podría terminar castigada por eso. También le dije que iba a esperar a que Camila cumpliera 18, que será en 4 días, y después denunciaría para que todo eso quedara en su historial. Le dejé claro que irme de la casa era yo haciéndolo con clase y de la mejor manera, que si quisiera podría haber llevado esto mucho más lejos y nadie habría podido detenerme. Me mandó un par de mensajes insultándome, pero nada más. No he sabido de ella ni la he visto fuera del trabajo, así que creo que mis amenazas funcionaron. No había planeado de verdad hacerlo, pero ya creo que si vuelve a intentar algo así, lo mejor sería denunciarla. Después de todo, me dañó mis cosas y me hizo perder mucho, así que ¿por qué no pagar por ello? Tal vez ahora soy mala y rencorosa, pero llevo tanta rabia acumulada por cómo me trató que no puedo evitar sentirme vengativa. Ojalá toda esta rabia y angustia se me pase pronto porque solo Dios sabe cuántos años la tuve atorada por dentro. Eso es todo por ahora. Gracias a todos los que comentaron y me hicieron ver lo horrible que era mi vida y que yo tenía el poder de cambiarlo. Sin esta estúpida app naranja nunca lo habría logrado. Descubrí que siempre fui el reemplazo de mi hermano y jamás esperaron que tuviera mi propia vida. Crecí en una familia suburbana típica. Éramos 4. Mi papá, mi mamá, mi hermano mayor Arturo, y yo. Arturo era la estrella de la familia, el niño de oro. Era todo lo que unos padres sueñan en un hijo. Inteligente, atlético y encantador sin esfuerzo. Los maestros lo adoraban. Los entrenadores lo elogiaban. Y nuestros familiares no dejaban de hablar maravillas de él en cada reunión familiar. Si alguna vez viste esas películas donde el hermano mayor es el superdotado que todos idolatran, ese era Arturo. Y yo era el menor, más callado, que vivía a su sombra sin quejarme. Por un tiempo, no me importó. Arturo no era solo mi hermano. Era mi héroe. Me enseñó a andar en bicicleta, se quedaba despierto hasta tarde ayudándome con la tarea de matemáticas y me defendía cuando los chicos más grandes de la escuela se metían conmigo. Lo admiraba tanto que ni siquiera sentía celos de la atención que recibía de nuestros padres. Para mí, él se lo merecía. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Arturo cumplió 18. Ahora que lo pienso, veo que las grietas llevaban años formándose. Pero en ese momento, sentí que aparecieron de la noche a la mañana. Mis padres siempre habían sido estrictos y controladores, pero lo intensificaron cuando Arturo empezó a postularse a universidades. Le controlaban todo, sus solicitudes, las actividades extracurriculares, hasta sus ensayos. Arturo estaba bajo tanta presión que parecía que la casa podía explotar en cualquier momento. Y un día, explotó. Yo tenía 15 cuando pasó. No recuerdo todos los detalles de la pelea, solo los gritos. Arturo y mi papá se gritaban por la universidad, su futuro, sobre cómo mis padres lo habían presionado tanto que sentía que no podía ni respirar. Mi mamá intentó calmarlos, pero solo empeoró. Y de repente, Arturo se fue. Empacó una bolsa, salió de la casa y no miró atrás. Recuerdo que estaba sentado en las escaleras, sosteniendo mi control de videojuegos, demasiado sorprendido para llorar mientras lo veía azotar la puerta de entrada detrás de él. Al principio pensé que volvería. Tal vez unos días después, tal vez una semana, pero no lo hizo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La casa se sentía más silenciosa, más fría, más vacía sin él. Mis padres estaban devastados, pero en vez de enfrentar su dolor, enfocaron toda su atención en mí. Ahora eres nuestra última esperanza, me dijo mi papá una noche, su voz llena de decepción. No podemos permitir que tú también nos falles. No sé si se daban cuenta de cuánto dolían esas palabras. Yo no era Arturo. No podía reemplazarlo, pero eso era exactamente lo que ellos querían.
Todo en mi vida se volvió sobre cumplir sus expectativas. Dejé mis pasatiempos, mis amigos, hasta mi sueño de estudiar escritura creativa porque no era práctico. Me dirigieron hacia una carrera que ellos aprobaban, un camino profesional que consideraban respetable. No me permitían cometer errores ni arriesgarme. Y lo peor, yo lo acepté. Quería hacerlos felices. Quería que me miraran como solían mirar a Arturo. Durante 8 años viví así, anteponiendo su felicidad a la mía, sacrificando todo lo que amaba para ser la persona que necesitaban. No creo que jamás se dieran cuenta de cuánto luchaba, cuán cerca estaba del colapso. Pero seguí adelante porque pensaba que tal vez, solo tal vez, algún día valdría la pena. Eso me lleva al año pasado. Mis padres estaban planeando su 25 aniversario de bodas. Me pusieron a cargo de todo, el lugar, la lista de invitados, la decoración. Trabajaba a tiempo completo y tomaba clases nocturnas, pero aún así hice de todo para que todo saliera perfecto. Quería darles una noche que nunca olvidaran. Llegó el gran día. Sentí que todo iba según lo planeado. Y me quedé a un lado, agotado pero orgulloso, pensando que tal vez este sería el momento en que finalmente apreciarían todo lo que hice por ellos. Entonces empezaron los susurros. Era Arturo. Después de 8 años de silencio, mi hermano regresó a nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Lucía exactamente igual a como lo recordaba, seguro, carismático, con esa sonrisa fácil que todos adoraban. Por un segundo, sentí una chispa de esperanza. Tal vez era esto. Tal vez explicaría por qué se fue, se disculparía por desaparecer y por fin podríamos avanzar como familia. Pero esa esperanza se desmoronó en el momento en que mis padres lo vieron. Se iluminaron como nunca los había visto. Lágrimas le corrían a mi mamá por la cara mientras lo abrazaba. Mi papá le dio una palmada en la espalda, riendo como un hombre que acaba de ganarse la lotería. Lo llamaron su verdadero hijo, su orgullo y alegría, ahí mismo delante de todos. Y entonces mi mamá se volvió hacia mí y dijo las palabras que me destruyeron. Ya no tenemos que conformarnos con un sustituto. Sustituto. Eso fui para ellos todos esos años. Un reemplazo, un plan de respaldo. Sentí el pecho apretado y la garganta ardiendo. Y pude sentir todas las miradas en la sala sobre mí. Quise gritar, llorar, decirles cuánto me habían lastimado. Pero en vez de eso, simplemente me fui. Esa noche, me senté en mi cuarto tratando de entender todo. Pensé en todos los sacrificios que hice, todas las veces que me tragué el orgullo para mantenerlos felices. ¿Y para qué? Para que me descartaran en el momento en que Arturo regresó a sus vidas. No dormí mucho esa noche, y al despertar, encontré algo esperándome en la encimera de la cocina. Una nota de Arturo. No sabía que esa nota lo cambiaría todo. Actualización 1. No dormí mucho la noche después de la fiesta de aniversario de mis padres. Pensarías que estaría repasando lo que dijeron en mi cabeza, pero honestamente, estaba demasiado entumecido para eso. Solo me preguntaba, ¿había malentendido a mis padres todos estos años? ¿Me había estado engañando pensando que algún día podría estar a la altura de Arturo ante sus ojos? A la mañana siguiente, me arrastré fuera de la cama y fui a la cocina, y ahí vi una carta de Arturo. Dudé por un momento. Parte de mí no quería abrirla. No sabía si quería leer lo que él pudiera decirme, pero la curiosidad ganó. Abrí la nota y empecé a leer. No era larga, solo unas líneas, pero el peso me golpeó como un tren. Hola, perdón por lo de anoche. No era mi intención que las cosas salieran así. Solo para que sepas, no volví para quedarme. Necesitaba algo de dinero, y sabía que mamá y papá me lo darían si aparecía. Gracias por aguantar todos estos años. Me facilitaste quedarme lejos. No te preocupes, pronto dejaré de molestarte, Arturo. La leí 2 veces para asegurarme de que no lo estaba imaginando. Así que eso era todo. Después de 8 años de silencio, mi hermano regresa a nuestras vidas. Arma el escándalo y manipula a mis padres solo por dinero. Quise reír, llorar y golpear una pared al mismo tiempo. En vez de eso, simplemente me senté y miré la nota por lo que pareció una eternidad. Cuanto más lo pensaba, más cambiaban mis emociones. Había ira, claro, hacia Arturo, hacia mis padres, hacia mí por no ver venir esto.
pero también sentí alivio. Por primera vez, me di cuenta de que Arturo no era una persona perfecta e intocable a la que nunca podría igualar, era igual de defectuoso que yo, tal vez más. Y por más raro que suene, saberlo me hizo sentir más ligero. Cuando mis padres finalmente se despertaron y bajaron, estaban radiantes. Mientras se servían café, seguían emocionados por el regreso de Arturo y casi no me miraban. Mi mamá empezó a hablar de cómo por fin éramos una familia completa otra vez mientras mi papá bromeaba sobre cómo deberíamos apreciar el momento. Esperé una pausa en su conversación y luego deslicé la nota por la mesa. Me miraron antes de recogerla y leerla. Ver cómo cambiaban sus rostros fue casi satisfactorio. La cara de mi papá se puso pálida. La mandíbula de mi mamá cayó. Por primera vez, no tenían nada que decir. Querían tanto que él volviera, dije, manteniendo la voz firme. Ahí lo tienen. No piensa quedarse, y ahora saben por qué regresó en primer lugar. Mi mamá intentó balbucear una respuesta, algo sobre cómo Arturo debía estar confundido o estresado, pero la interrumpí. Dejen de poner excusas por él. Los manipuló y ustedes lo permitieron. No actúen como si esto fuera un gran malentendido. Mi papá se mantuvo en silencio, mirando la nota como si tuviera todas las respuestas. Finalmente dijo, hablaremos con él. Lo solucionaremos. Suerte con eso, dije, tomando mis llaves. Yo ya me cansé. Y lo decía en serio. Salí de la casa sin mirar atrás y manejé hasta la casa de una amiga. Ella era de las pocas personas a quienes logré mantener cerca con los años, pese a lo aislado que estuve tratando de cumplir las expectativas de mis padres. Cuando le conté lo que había pasado, no parecía sorprendida. Llevas cargando este peso demasiado tiempo, me dijo. Quizá ya es hora de soltarlo. Más fácil decirlo que hacerlo. En los días siguientes, traté de decidir mi próximo paso. No estaba listo para cortar lazos definitivamente con mis padres. Todavía no. Pero también sabía que no podía seguir viviendo bajo su techo, esforzándome por ganar su aprobación. Empecé a buscar departamentos y trabajos en otras ciudades, lo que fuera para darme un nuevo comienzo. Mientras tanto, mis padres estaban en modo control de daños total. Me llamaron varias veces, dejándome mensajes sobre que necesitaban hablar conmigo. Al principio los ignoré, pero eventualmente contesté solo para terminar con eso. Mi mamá sonaba más alterada de lo que jamás la había escuchado. Me preguntó dónde estaba. Le dije que necesitaba espacio y que estaba bien. Dijeron que no quisieron decir lo que dijeron en la fiesta. Que solo fue por la emoción del momento. Mira, dijo, con la voz temblorosa. No quisimos decir lo que dijimos en la fiesta. Sabes que no es verdad, ¿verdad? Fue la emoción del momento. Estábamos tan abrumados de ver a Arturo otra vez. Tan abrumados como para llamarme sustituto, respondí. Hubo una larga pausa. No era nuestra intención decirlo así. Entonces, ¿cómo lo querían decir?, pregunté, mi frustración saliendo a flote. Porque así fue exactamente como sonó. Mi mamá empezó a llorar y mi papá tomó el teléfono. Lo solucionaremos, dijo con firmeza. Solo regresa a casa para que hablemos. Pero yo no quería regresar. No en ese momento. Tal vez nunca. En vez de eso, le dije que necesitaba más tiempo y colgué. Pasó una semana y Arturo volvió a desaparecer, justo como dijo que haría. Mis padres estaban devastados otra vez, y mentiría si dijera que no sentí cierta satisfacción. Pero no era suficiente. Me di cuenta de que pasara lo que pasara con Arturo, la aprobación de mis padres era algo con lo que no podría contar nunca. Y honestamente, ya no estaba seguro de quererla. La cosa es que, cuando pasas tanto de tu vida tratando de complacer a otros, pierdes la noción de quién eres. No sabía qué me gustaba, qué quería, ni quién quería ser. Solo sabía que no podía seguir viviendo igual. Así que empecé poco a poco, me inscribí en un taller de escritura, algo que siempre había querido, pero jamás sentí que tuviera tiempo para eso. Volví a contactar a viejos amigos, gente de la que me alejé por estar demasiado ocupado cumpliendo los estándares imposibles de mis padres, y dejé de contestarles cada vez que intentaban hacerme sentir culpable para que volviera a casa. No fue fácil. Parte de mí seguía sintiendo que los traicionaba, que les debía algo por todo lo que hicieron por mí.
pero otra parte sabía que merecía algo mejor. Mejor de parte de ellos y mejor de mí mismo. Viendo atrás, me pregunto cómo habría sido todo si mis padres me hubieran tratado como a una persona y no como el plan de respaldo de Arturo. ¿Habría defendido mis sueños antes? ¿Habría perseguido mis propios sueños en lugar de los suyos? Bueno, tal vez la verdadera pregunta sea, ¿por qué dejamos que las personas que se supone que más nos aman tengan tanto poder sobre nuestra propia imagen? Actualización 2. Las semanas siguientes fueron una extraña mezcla de libertad e incertidumbre. Después de irme de la casa de mis padres, medio esperaba que hicieran un drama para obligarme a volver, pero no hicieron nada. Todo fue silencio, inquietantemente silencioso, y no estaba seguro si sentirme aliviado o insultado. Encontré un pequeño departamento en otra zona de la ciudad. No era gran cosa, solo una habitación, pisos que crujían y paredes tan delgadas que podía oír a mis vecinos discutir sobre a quién le toca sacar al perro. Pero era mío. Mudarse fue surrealista. Nunca había vivido solo y de repente estaba rodeado de silencio. Sin el flujo constante de expectativas ni recordatorios de todo lo que no era. Sin la comparación invisible con Arturo rondando mi cabeza. Por primera vez, tenía espacio para respirar. El silencio, aunque liberador, dejó mucho espacio para que mis pensamientos corrieran. Mis padres seguían en mi mente, pese a mis esfuerzos por apartarlos. Parte de mí se sentía culpable por cómo terminaron las cosas. No es que quisiera borrarlos de mi vida completamente. Solo necesitaba que entendieran que no podía seguir siendo lo que querían. Si alguna vez entenderían eso, era otra historia. En cuanto a Arturo, su breve reaparición parecía un sueño febril más que realidad. Todavía guardaba su nota en un cajón. De vez en cuando la sacaba y la leía, tratando de descifrar sus intenciones. Por un lado, era dolorosamente claro. Regresó por dinero y se fue en cuanto lo consiguió. Por otro lado, no podía evitar preguntarme si había algo más. ¿Se sentía culpable por haberse ido hace años? ¿Esta era su torpe y egoísta manera de intentar arreglar las cosas, o yo solo le estaba dando demasiado crédito? Con el tiempo, comencé a reconstruir mi vida. Me enfoqué en lo pequeño, arreglar mi departamento, volver a contactar a personas que había perdido, y explorar intereses que había dejado de lado por años. Me inscribí a un taller de escritura creativa, algo que siempre soñé pero nunca creí justificar. Sentado en ese salón con extraños, compartiendo lo mío y oyendo lo de ellos, fue extrañamente terapéutico. Me recordó que era más que las expectativas de mis padres, más que la sombra de mi hermano. Pero el proceso no fue tan simple. Hubo días en que lo cuestioné todo. ¿Había exagerado al salirme de la casa? ¿Era egoísta por querer espacio? No ayudaba que mis padres empezaran a mandarme correos, cada uno cuidadosamente planeado entre la culpa y la preocupación. Nunca se disculpaban del todo, pero el subtexto estaba, intentando atraerme sin admitir que hicieron mal. Un correo de mi mamá me impactó. Escribió sobre cómo la casa era un vacío sin mí, que extrañaba nuestras conversaciones y que ella y papá querían arreglar las cosas para seguir como familia. Sonaba bien en apariencia, pero lo que más me dolió fue la última línea. Solo necesitamos que entiendas cuánto hemos sacrificado por ti. Esa frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. Sacrificios por mí. Me parece una broma cruel. Pasé años moldeándome para cumplir sus expectativas, poniendo mi felicidad a un lado. Y ahora lo presentaban como si les debiera algo. Aún así, no pude evitar responder. Cortar la relación por completo no era sostenible. Y, en el fondo, no quería. Así que respondí, eligiendo las palabras con cuidado, les dije que estaba dispuesto a reconstruir la relación, pero bajo nuevas condiciones. Nada de culpas, nada de comparaciones, nada de tratarme como el reemplazo de Arturo. No sabía si lo tomarían en serio, pero necesitaba poner límites. Su respuesta llegó días después. Mi papá respondió, esta vez en un tono más formal de lo que esperaba. Dijo que estaban dispuestos a trabajar en la relación, pero añadió que las dinámicas familiares eran complicadas y no podían arreglarse de la noche a la mañana. Fue vago y no muy comprometido, pero al menos era un comienzo. Mientras todo esto sucedía, no podía dejar de pensar en Arturo. ¿Dónde estuvo? ¿Seguía en contacto con mis padres? Parte de mí quería buscarlo,
pero no sabía cómo. Nunca habíamos tenido una pelea. Simplemente nos distanciamos luego de que se fue. Sin embargo, su repentina aparición despertó emociones que llevaba años guardando. No sabía si quería gritarle o agradecerle por, sin querer, empujarme a marcharme. Pocas semanas después, obtuve mi respuesta de la forma más inesperada. Estaba limpiando mi correo electrónico cuando vi un mensaje de una dirección desconocida. El asunto solo decía, hola. Al abrirlo, vi que era de Arturo. El mail era corto, casi frustrante. Escribió sobre cómo se había ido de la ciudad después de la fiesta y no planeaba volver pronto. Dijo que escuchó por ahí que me mudé y me felicitó por, finalmente, defenderte. Esa línea me hirió más de lo que admito. Era apoyo, o una puya por cuánto me costó tomar control de mi vida. Igual, estaba claro que no buscaba una conversación profunda. Dudé en responder. ¿Qué podría decirle? Después de mirar la pantalla una eternidad, decidí no responder. Si quería estar en contacto, tendría que intentarlo más que un mail a medias. En los meses siguientes, seguí enfocándome en mí mismo. Conseguí un nuevo trabajo, que encajaba más con mis intereses y el camino profesional práctico que mis padres querían. No era glamoroso, pero se sentía bien. También hice amigos en el taller de escritura, gente con mi misma pasión que no me juzgaba por mis decisiones. La relación con mis padres seguía siendo tibia. Mandábamos algunos correos de vez en cuando, pero me mantenía distante. Ellos no mencionaban a Arturo, y yo tampoco preguntaba. Parecía como un acuerdo tácito para evitar abrir viejas heridas. Aunque no podía evitar preguntarme cómo habría sido si todos hubiéramos manejado las cosas mejor. Si mis padres me hubieran reconocido como propio desde el inicio, si Arturo se hubiera quedado en vez de huir. Si yo me hubiera defendido antes. Viendo atrás, no me arrepiento de haberme ido. Fue la decisión más difícil que he tomado, pero me forzó a enfrentar partes de mí que ignoraba por años. Por primera vez, sentí que vivía para mí, no para las expectativas de otro. Pero eso no significa que haya dejado de preguntarme cosas. Lo que más me atormenta es esto. ¿Cuánto de nuestra felicidad debemos sacrificar por la gente que amamos? ¿Dónde ponemos el límite? Actualización 3. Tras meses intentando encontrar un equilibrio entre reconstruir mi vida y manejar la frágil relación con mis padres, llegué a un punto en que ya no me consumía lo sucedido en su aniversario. La ira, aunque seguía ahí, se había convertido en algo más silencioso, algo que ya no me pesaba tanto. Acepté que no puedo cambiar el pasado ni controlar cómo me ven mis padres. Lo que sí podía hacer era enfocarme en el presente y construir un futuro digno de orgullo. La vida empezó a tomar ritmo. Mi trabajo, aunque no era lo que mis padres aprobarían, me daba una satisfacción inesperada. El taller de escritura terminó siendo una puerta a una comunidad de personas creativas y solidarias, muchos con sus propias historias familiares complejas. Fue refrescante hablar con otros que entendían lo que es romper con las expectativas familiares, aunque su historia no fuera idéntica a la mía. Mi relación con mis padres, en cambio, seguía distante. Teníamos contacto esporádico, algún correo o saludo festivo, pero era una conexión superficial, como si ninguno supiera cómo cerrar la brecha sin sacar viejas heridas. Yo no les exigía más, y ellos tampoco a mí, aunque no podía evitar preguntarme qué pasaba por sus cabezas. ¿Se arrepentirían de cómo me trataron, o simplemente me veían como el hijo rebelde que se marchó? Dudaba que alguna vez obtuviera una respuesta directa. Sobre Arturo, nunca supe más de él tras ese email. Parte de mí se sintió aliviada. Él siempre fue impredecible, y su breve regreso causó caos suficiente para toda una vida, pero otra parte sentía curiosidad. ¿Qué hacía él ahora? ¿Pensaba en el lío que dejó? ¿O siguió adelante sin pensarlo dos veces? No tenía energías para buscarlo y averiguarlo. Entonces, de la nada, todo cambió. Todo empezó con un paquete que llegó a mi departamento un día. No esperaba nada. Así que cuando vi la caja en mi puerta, creí que era un error. Pero al revisar la etiqueta, mi nombre y dirección estaban correctos. No tenía remitente, solo un sello de otro estado. Intrigado, la llevé adentro y la abrí. Dentro había un pequeño fajo de papeles, una carta escrita a mano y un sobre lleno de dinero en efectivo. La letra era inconfundible. Era de Arturo.
Se me hundió el estómago leyendo las primeras líneas. Él escribió sobre cómo había estado pensando mucho en sus decisiones y cómo habían impactado no solo en mí, sino en toda la familia. Reconoció que aparecer en la fiesta del aniversario fue egoísta, una forma de manipular a nuestros padres para sacarles dinero sin considerar las consecuencias. Dijo que no se dio cuenta de cuánto daño causaría hasta después, cuando vio lo que pasó desde lejos. El dinero, explicó, era lo que sacó de mis padres, devuelto con intereses. No podía cargar con esa culpa y sentía que me debía la oportunidad de ver que intentaba hacerlo mejor, aunque tal vez no fuera suficiente para revertir el daño. Terminó la carta diciendo que no esperaba perdón, ni siquiera una respuesta. Solo quería hacer lo que pudiera para arreglar algo antes de seguir adelante con su vida. No sabía cómo sentirme. Por un lado, fue un alivio tener, por fin, algún reconocimiento de Arturo, una validación de que no estaba exagerando el impacto de sus actos. Por otro lado, se sentía como, muy poco y demasiado tarde. Pasó años huyendo de las consecuencias. Y ahora, justo cuando comenzaba a sanar, intenta enmendar. Era difícil no ser cínico con el momento. Aún así, el gesto era más de lo que esperaba recibir jamás de parte suya, y me dejaba con una decisión. ¿Quería abrir la puerta a una relación con Arturo, sabiendo lo complicado y delicado que sería, o era mejor cerrar ese capítulo y enfocarme en la vida que creaba para mí? Mientras lo pensaba, decidí usar parte del dinero para hacer algo que siempre quise, pero nunca sentí que podía justificar: viajar. Pasé tanto tiempo atado a las expectativas ajenas que la idea de ir a un nuevo lugar solo por mí era tan emocionante como aterradora. Compré un boleto a una ciudad que siempre soñé conocer, preparé una maleta y partí sin plan más allá de explorar y disfrutar. El viaje resultó transformador en formas que no esperaba. Estar en otro ambiente, rodeado de desconocidos y libre de la carga familiar, me dio una perspectiva nueva sobre todo lo vivido. Me recordó que el mundo es mucho más grande que la burbuja en la que había vivido y que mi valor no dependía de la percepción de los demás. Por primera vez en años, me sentí genuinamente feliz. A mi regreso, me sentí más ligero, como si se hubiera levantado un peso que ni sabía que cargaba. Decidí que era hora de dar un último paso hacia el cierre con mi familia. Escribí una carta larga a mis padres explicando todo lo que sentía. No solo sobre la fiesta de aniversario, sino sobre los años de presión y comparación que lo precedieron. No oculté nada, pero también traté de ser justo, reconociendo que probablemente ellos también tuvieron sus luchas y miedos que moldearon cómo actuaron. Terminé la carta diciendo que estaba dispuesto a reconstruir la relación, pero solo si ellos también estaban listos para poner de su parte. Su respuesta me sorprendió. Mi mamá contestó primero, diciendo que había leído mi carta varias veces y todavía la estaba procesando. Admitió que habían cometido errores y dijo que quería intentar avanzar de un modo que respetara mis límites. Mi papá escribió unos días después, un mensaje más corto, disculpándose por la forma en la que me había herido y diciendo que esperaba poder empezar de nuevo. No fue perfecto, pero era más de lo que esperaba. En cuanto a Arturo, todavía no decido qué hacer. Su carta y el dinero son un paso en la dirección correcta, pero no estoy seguro de estar listo para intentar una relación. Finalmente le envié una respuesta corta agradeciéndole su honestidad y diciéndole que apreciaba el esfuerzo de arreglar las cosas. Más allá de eso, dejé que la decisión quedara en sus manos. Si realmente quiere reconstruir algo, me tendrá que demostrar que va en serio. Con el tiempo, todo empezó a acomodarse. Mis padres y yo comenzamos a reconectar despacio con llamadas regulares y visitas ocasionales. Me mantuve firme con mis límites, y tengo que reconocer que los respetaron. Arturo permaneció en un segundo plano, escribiendo de vez en cuando, pero sin acercarse mucho. No fue ese final feliz que ves en las películas, pero era real. Viendo atrás, estoy orgulloso de lo lejos que he llegado. Aprendí que a veces lo mejor que puedes hacer por ti mismo es marcharte, aun si eso significa dejar atrás a los que amas. No es fácil. No siempre es limpio, pero es necesario si quieres vivir una vida verdaderamente tuya.